Luego ya cuando se va a producir la fase de reparación, cuando ya se ha vencido la batalla y ya es necesario reparar el tejido dañado, ahí entran a actuar los fibroblastos y también hay que considerar el endotelio. El endotelio que también es una fuente de mediadores inflamatorios. Así como hemos hablado de líneas de defensa del ser humano, ahora podemos hablar de etapas de la respuesta inflamatoria contra la invasión de un agente patógeno. La primera etapa se conoce con el nombre de iniciación. Las primeras células que salen al frente, a hacer frente al microbio, son los macrófagos tisulares. Es la primera línea de defensa. La segunda línea de defensa, ya cuando los macrófagos no han podido contener la invasión de determinado germen, y casi a la hora, a partir de la hora, llegan ya al foco infeccioso los polimorfos nucleares, que constituye la segunda línea de defensa. La segunda etapa es la consolidación. Aquí hay participación de los linfocitos y de los monocitos. Se conoce como la tercera línea de defensa. Se requiere de 3 a 4 días y los monocitos se van a convertir en macrófagos. La última etapa es la resolución, ya cuando se ha vencido al agente agresor. Y aquí la finalidad es reparar el tejido que ha sido lastimado. Cumplen su rol los eosinófilos, monocitos, linfocitos, fibroblastos. Es la cuarta línea de defensa. Se requieren de 3 a 5 días. Hay incremento de la formación de granulocitos y monocitos en la médula ósea. La inflamación es estado, un estado que puede ser considerado como benéfico, que debe ser considerado como benéfico, pero que puede producir daño cuando se sobrepasa o cuando se hace muy permanente. La inflamación se conoce desde etapas antiguas. La inflamación es más antigua que el ser humano. Aquí hay dos preguntas que es menester contestarlas. ¿Es la inflamación más antigua que el hombre? La respuesta es sí. ¿Qué evidencia se tiene de inflamación de la antigüedad? Veamos. Aquí está el Dimetrodon, este dinosaurio que fue encontrado a fines del siglo XIX en Texas. Su nombre es Dimetrodon. Bueno, tenía como unas extensiones de hueso a nivel de la columna vertebral. Se encontró una lesión en una de estas espículas. Se hizo un corte y se llevó al laboratorio. Y se encontró que el diagnóstico era osteomielitis, que este dinosaurio tenía osteomielitis, lo cual nos está mostrando que el proceso infeccioso es más antiguo que el hombre. También hay evidencias del gran interés de poblaciones humanas por la salud. La evidencia la tenemos en la escritura cuneiforme de la Mesopotamia y también los papiros egipcios, donde se ve ya política de salud pública, como por ejemplo salar el pescado para evitar intoxicaciones masivas. La inflamación, los signos de inflamación clásicos son calor, rubor, tumor y dolor, que fueron acuñados por Cornelius Celsus. El quinto signo fue agregado por Virchow, que es la pérdida funcional. Tendríamos que aquí en esta diapositiva los 5 signos clásicos de inflamación:
calor, rubor, tumor, dolor y pérdida de función. Bueno, es un poco de humor negro. Tiene la definición de inflamación, es una reacción que implica varios factores, varios aspectos: aspecto vascular, linfático y tisular local. Es una reacción. ¿Y una reacción a qué? A un daño que puede ser físico, químico o infeccioso. ¿Cuál es la finalidad de la inflamación? Destruir y aislar el germen. Y luego curar y reconstruir el daño tisular ocasionado. Lo que sucede aquí es que la inflamación es un estado benéfico que sirve para destruir agentes agresores y también para reparar el daño ocasionado. Y muchas veces este daño no es ocasionado por el agente infeccioso en sí, sino este daño es ocasionado por la respuesta inflamatoria, por la respuesta inmune para poder eliminar el agente agresor. Es lo que llamarían los gringos, entre comillas, el daño colateral que se presenta para poder destruir al agente agresor. Los agentes físicos tienen ahí los traumatismos, como es el caso del deporte, el calor, la electricidad. Hay grupos de riesgo, evidentemente, que están más predispuestos a este tipo de daño, a este tipo de lesiones por agentes físicos. Los niños pequeños, cuando están en su etapa de exploración y quieren explorar todo y están buscando los huequitos de los tomacorrientes para sentir algo diferente. Y también comen de todo y pueden comer incluso cuerpos extraños. Los obreros de construcción, los futbolistas y también los policías. Aquí está, bueno, esta foto que ilustra muy bien todo lo que se han puesto los niños pequeños por su interés, por la búsqueda, por el desarrollo de la curiosidad. Esto podría ser también un ejemplo de agente físico, de daño por agente físico. Aquí la enamorada que está persuadiendo al enamorado. Agentes químicos, el alcohol. También hay enfermedades donde hay depósito de cristales, como esta enfermedad que empieza con la inflamación de la articulación metatarso del primer ortejo, que se conoce con el nombre de gota. Ni qué decir de los cuerpos extraños. Para el pollito que están viendo en la foto, este perrito es un agente, un cuerpo extraño. Pero nos referimos a los hilos de sutura, a todo lo que puedan dejar olvidado los cirujanos en el abdomen de sus pacientes. Como estamos viendo acá, se olvidaron esta pinza. También cuerpos inmunes, los inmunocomplejos que ya han sido mencionados en enfermedades que son mediadas por hipersensibilidad de tipo 3, como lupus eritematoso sistémico. Agentes biológicos, estamos viendo aquí, paciente con celulitis, tiene un edema inflamatorio a nivel del muslo. Esto puede progresar a grados realmente terribles como lo que estamos viendo aquí. Ya estamos hablando de una fasciitis necrotizante. La respuesta inflamatoria es una respuesta protectora, no hay duda. Sin embargo, esta respuesta protectora se puede convertir en una respuesta que puede ocasionar daño. Entonces podemos concluir que la inflamación
sirve para mantener la salud y sirve para mantener la integridad del organismo, para que todos estemos sanos, tan sanos como el hombre más sano del país. ¿Quién es el hombre más sano del país? Es el doctor Pérez Saavedra. Entonces, cuando la inflamación se sobrepasa o permanece mucho tiempo, ya puede ocasionarse daño. Así hablamos de una inflamación aguda, que se va a presentar en menos de 15 días. ¿Cuál es el dato que destaca en la inflamación aguda, además del tiempo? El tiempo en que ésta se presenta. Es lo que vamos a encontrar, el tipo de exudado. Va a haber una gran cantidad de exudado en edema inflamatorio, un gran incremento de la permeabilidad capilar que da lugar a trasudación de agua, proteínas y también migración celular. Y el tipo infiltrado que va a predominar lejos está constituido por neutrófilos. La inflamación aguda es una respuesta rápida ante un agente agresivo que sirve para liberar mediadores de defensa. Aquí la inflamación se clasifica en localizada y también en sistémica. Veamos algunos ejemplos de inflamación aguda extrema. Aquí es una paciente mujer de mediana edad, obesa, que acude por dolor e inflamación de la articulación de la rodilla derecha. Tiene un tiempo de enfermedad de 10 días. Además hay dolor e impotencia funcional. Vamos a delimitar el problema. ¿Cuál es el problema? Monoartritis aguda de rodilla. Pero cuando nosotros planteamos inflamación de una articulación, hay dos posibilidades. Que la inflamación sea extraarticular, hablamos de reumatismo extraarticular, o que la inflamación sea articular. Antes de pasar un cuadrito comparativo para ver cuándo es interarticular, cuándo es extraarticular, revisemos esto. El compromiso de una articulación es monoartritis. 2 a 4 articulaciones, oligoartritis. Más de 4 articulaciones, poliartritis. Veamos ese cuadrito. ¿Cuándo plantear que estamos frente a un compromiso extraarticular? Viendo los puntos dolorosos, el paciente va a quejarse de dolor en una articulación, pero podemos determinar a la digitopresión puntos dolorosos. A diferencia del articular, que es toda la articulación que está adolorida. Después, el dolor frente a la motilidad. En el caso de reumatismo extraarticular, el dolor se presenta frente a los movimientos activos. En cambio, en el articular, frente a los movimientos activos, pasivos o contra resistencia. Pero la característica más resaltante y que va a poder clínicamente indicarnos que es una inflamación articular es la presencia del derrame. El derrame es común en el caso del problema articular y en el extraarticular no debe haber derrame sinovial. Una vez que ya hemos determinado que se trata de una monoartritis aguda articular de rodilla, tenemos 3 posibilidades: que sea no inflamatoria, inflamatoria o séptica. Para no inflamatoria, ese tipo degenerativo, estamos hablando de artrosis, de osteoartritis. Para séptica, aquí hay un gran componente inflamatorio de la articulación, además de fiebre, escalofríos y un gran compromiso general. La artritis séptica es una emergencia médica, pero es necesario diferenciarla de la inflamatoria. La inflamatoria
puede ser por enfermedades mediadas por cristales, como gota, pseudogota. Pero también hay de otro tipo, como reumatismo palindrómico o artritis seronegativa. ¿Qué consiste el reumatismo palindrómico? En pocas palabras, el reumatismo palindrómico puede ser una forma atípica de presentación de la artritis reumatoide. La artritis reumatoide, ustedes saben que se va a manifestar como un compromiso de articulaciones pequeñas, simétricas, aditivas. En cambio, en este caso, va a debutar con compromiso en una articulación grande, como es la de rodilla. Eso se conoce como reumatismo palindrómico. Además, hay que considerar las artritis seronegativas. Pero en este caso del ejemplo que estamos tratando, solamente vamos a considerar las enfermedades mediadas por cristales. Y aquí vemos que la gota, en primer término, del punto de vista clínico, se requiere podagra para poder hablar de gota. Luego ya va a haber inflamación de tobillos y rodillas. El perfil del paciente también interesa mucho. Es paciente varón que tiene hábitos nocivos como la ingesta de alcohol frecuente y el consumo excesivo de carne roja, o que también puede estar tomando tiazidas. Y el curso de esta enfermedad también indica que se trata de gota. Es el cuadro que se va repitiendo, es el cuadro recurrente, es la enfermedad caracterizada por cuadros episódicos. La pseudogota está mediada por cristales de pirofosfato de calcio. En este caso, el perfil del paciente es diferente, se trata de mujeres mayores de 45 años y que debutan con un estado de crisis. Hay un dolor muy intenso que impide a la paciente poder deambular. Y la rodilla es la localización más frecuente de este compromiso. Y cuando pedimos una radiografía de rodilla, vemos calcificación del cartílago, lo que se conoce como condrocalcinosis. Y para la artritis séptica ya hemos mencionado las características. Así tenemos que, siguiendo el caso clínico, estamos frente a una monoartritis aguda articular de tipo inflamatorio y por pseudogota. Acá tenemos otro caso de un paciente que luego de comer camarones presenta ronchas en las extremidades y edema facial inflamatorio severo, asociándose a estridor, ese sonido que se produce al momento de inspirar, que parece el sonido de estas famosas bubucelas o una cornetita. ¿Qué indica esto? Indica que la obstrucción es alta, que la obstrucción es de vías aéreas altas. ¿Por qué decimos eso? Porque es un sonido que se presenta en inspiración. Como antecedente de episodio similar leve. Entonces delimitemos el problema, estamos frente a una dermatosis vascular y un edema inflamatorio. Y el diagnóstico es reacción anafiláctica, edema angioneurótico, que también es una emergencia médica. Es un niño de 5 años que presenta hace un día dolor de garganta, fiebre, disfonía y estridor, nuevamente, que nos está indicando obstrucción de vías aéreas altas. Y la faringe no es congestiva. Delimitamos el problema obstrucción de vías aéreas altas y el diagnóstico sería epiglotitis aguda. Mujer de 58 años, obesa, presenta desde hace 3 días signos inflamatorios en la pierna derecha, fiebre, escalofríos. Es decir, es un edema inflamatorio. Delimitamos problemas, edema inflamatorio del miembro inferior, unilateral, y el diagnóstico es celulitis. Tenemos aquí dos tipos de alteraciones
debido a celulitis. Por un lado, aquí tenemos que es una edema inflamatorio, vemos una placa eritematosa que no tiene márgenes en la periferia y que no hay lesiones dentro del área inflamada. En cambio, en esta foto sí hay un margen, hay una elevación de los bordes de la lesión y hay lesiones en su interior. Lesiones generalmente ampollares o bulosas que al romperse van a dejar erosiones o incluso la formación de úlceras. Para la celulitis tenemos dos agentes infecciosos, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Cualquiera de los dos puede producir este tipo de alteraciones. Sin embargo, se ha visto que con más frecuencia es Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pyogenes. El beta hemolítico del grupo A es el pyogenes. En resumen de la fisiopatología de la inflamación aguda, tenemos lo siguiente: que se estimulan los reactantes, la secreción de reactantes de la fase aguda, ya sea a nivel de los mastocitos o a nivel de las plaquetas. Estos reactantes van a producir vasodilatación y también alteración de la permeabilidad, aumento de la permeabilidad a nivel de los capilares, lo cual va a dar lugar a dos fenómenos. Por un lado, migración de células. Va a dar lugar al paso de macrófagos, de polimorfonucleares, linfocitos y transudación, salida de agua y de proteínas. El microorganismo va a ocasionar lesión tisular y también el microorganismo va a activar al complemento. Y este complemento va a activar, estimular determinadas células para que liberen los reactantes inflamatorios agudos. En este caso, el microorganismo estimula el complemento y por otro lado produce lesión tisular. Esta lesión tisular va a alterar la permeabilidad de los capilares, produciendo estos fenómenos de migración celular y transudación. En el caso de respuesta alérgica, es un paciente que está ya sensibilizado, hay inmunoglobulina E cubriendo los mastocitos frente a la exposición nuevamente al mismo alérgeno. Se va a liberar cantidades significativas de histamina o de serotonina. El macrófago va a producir citoquinas, por un lado interleuquina 1 y por otro lado factor de necrosis alfa. Estos citoquinas van a tener efectos locales y efectos sistémicos. En cuanto a los efectos locales, la interleuquina 1 es una interleuquina proinflamatoria, la activación del endotelio vascular, la activación de los linfocitos y la destrucción de los tejidos. Y como efectos sistémicos, la fiebre. Tanto ahí la interleuquina 1, la 6 y también el factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral alfa tiene efectos locales y efectos sistémicos. Efectos sistémicos, además de la fiebre, puede determinar un estado de shock. Y con efectos locales hay activación del endotelio vascular, incremento de la permeabilidad vascular y aumento del drenaje a ganglios linfáticos. La interleuquina 2 activa las células natural killer y los linfocitos T. Pasemos ahora a lo que es inflamación crónica, ya cuando la inflamación persiste por más de 15 días. En este caso, el infiltrado ya no va a ser de neutrófilos, sino el infiltrado va a estar constituido por células de tipo mononucleares, es decir, estamos hablando de linfocitos y macrófagos. Esta inflamación crónica puede darse por que sea secundaria a una inflamación aguda, que se torna crónica.
que haya brotes repetidos de inflamación aguda con cicatrizaciones intermedias, o cuadros insidiosos, cuadros crónicos, propiamente dichos por microorganismos intracelulares, donde destaca la tuberculosis o virus como el VIH o el virus de la hepatitis. Sustancias no degradables, silicosis y reacciones inmunes. En no degradables estamos hablando de neumoconiosis. Y reacciones inmunes como la artritis reumatoide. Tenemos aquí los linfocitos T que van a estimular a través de citoquinas como el gamma interferón a los monocitos. Estos monocitos se van a convertir en macrófagos, los cuales producen citoquinas que van a estimular a los linfocitos B para que se conviertan en células plasmáticas y produzcan anticuerpos. Además, las citoquinas que están produciendo los macrófagos van a estimular a los fibroblastos y a los factores que van a ser producidos por el endotelio vascular. En resumen tenemos 1. Los linfocitos T producen citoquinas y estimulan los monocitos. 2. Los monocitos se transforman en macrófagos que son activados por citoquinas. Los macrófagos activados presentan los antígenos y producen citoquinas que estimulan los linfocitos B y fibroblastos. Los linfocitos B se transforman en células plasmáticas que producen anticuerpos. El endotelio vascular activa los monocitos, macrófagos y estimula la proliferación de fibroblastos.